Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Con el gusto de saludarles en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hoy queremos hablar con ustedes de inversiones. Invertir es la mejor forma de hacer crecer un negocio, pero no es lo mismo que esto ocurre en México que pueda ocurrir en el extranjero, utilizando figuras jurídicas y fiscales que pueden beneficiar a la empresa, pero que a lo mejor por desconocimiento podemos cometer errores. Pero para que este proceso de inversión en el extranjero, si usted ya lo tiene mentalizado, planeado a futuro este año o el año entrante, pueda ser lo más exitoso posible, hoy invitamos a este podcast a Ricardo Cortés Fernández, quien es integrante de la Comisión Fiscal 2.0 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, miembro de la Comisión Fiscal Internacional en la región Centro-Occidente y también de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Es un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia. Oye, 16 años de experiencia como asesor de negocios y de práctica fiscal, toda una carrera en este sector, ¿no? Toda una vida, no sé qué, y lo que falta, ¿no? Sí. La realidad es que es un sector muy demandante que está cambiando día con día y exige pues estar siempre estudiando y revisando todos los efectos fiscales para los empresarios, ¿no? Claro, por supuesto que con tu diplomado en impuestos internacionales por parte del Colegio de Contadores te has preparado mucho más para darnos el tema que hoy vamos a tratar. Lo decía yo al arranque de este espacio, invertir en el extranjero, ¿suena fácil? ¿Es realmente sencillo? ¿O qué tenemos que tomar en cuenta cuando ya visualizamos que nuestro negocio ya creció, ya conquistó mercado en México y queremos dar el salto hacia otro continente, otro país, otra nación? Fíjate qué interesante pregunta, porque creo yo que es el segundo paso de todos los empresarios mexicanos. Una vez que has dominado el mercado mexicano, evidentemente queremos ir al extranjero y, como dicen por ahí, jugar de locales. Y a veces es complejo, y más si no tomamos en consideración los efectos fiscales que se pueden generar al hacerlo a través de vehículos, entidades extranjeras o figuras jurídicas, pues la verdad es que podrían generarnos un poco de preocupaciones en el tema fiscal, ¿no? Uh-huh. Ahora, no sé si nos pudieras ayudar primero a entender el panorama en México en materia de inversiones, es decir, dónde estamos parados, somos potencia, estamos en proceso de desarrollo y crecimiento. ¿Cómo se encuentra México en ese gran mundo, en ese gran sector de las inversiones? Mira, realmente la comunidad mexicana ha tenido crecimiento derivado de diversos factores, como puede ser, por ejemplo, el nearshoring y la reestructuración de las cadenas de suministro. En el año 2023, México tuvo un PIB de 1.6 billones de dólares, avanzando al 14º lugar en el ranking mundial, pasando por encima de España y de Corea del Sur y quedando muy, muy cerca de Australia, ¿no? En materia de inversión extranjera, por ejemplo, directa en México en 2023, osciló más o menos entre 35 y 40 millones de dólares, lo que ha generado una muy buena expectativa. Ahora bien, hablando de la inversión extranjera emitida por México hacia el extranjero en el 2023, fue de alrededor de 6.400 millones de dólares, y si bien 2022 fue de 17,000 millones de dólares, sigue representando un monto considerable, y es aquí donde está el nicho de nuestra plática del día de hoy, ¿no? ¿Qué sucede principalmente si yo como empresario decido invertir en el extranjero desde México mediante una figura jurídica o una entidad en el extranjero, ¿no? Esto puede detonar diversas obligaciones y efectos fiscales que no debemos dejar de lado de México. Ahora, si esta inversión se realiza desde México, ¿qué pasos involucra? Es decir, yo simple y sencillamente busco un broker, de manera independiente mi compañía se involucra y participa, busca nuevos nichos, o cómo inicia todo ese proceso para yo poder decidir hacer mis inversiones en otro lugar. Creo que eso es un buen punto, porque uno tiene que revisar de entrada qué es lo que está buscando al atacar el mercado ajeno al mexicano, ¿no? Uh-huh. Uno quiere llegar jugando de local, podría ser adquirir alguna entidad en el extranjero, formar parte, invertir, ¿no? Invertir en dichas sociedades, o en su caso, llegar, constituir una sociedad y empezar desde cero. Entonces, en cualquiera de los elementos hay diversos vehículos, puedes hacerlo a través de entidades extranjeras de manera recurrente, es lo que se utiliza, y aquí es donde empieza el análisis de los efectos fiscales, porque también puedo utilizar las figuras jurídicas, ¿no? ¿Recomiendas tú un análisis fiscal entonces previo? Es decir, hacia dónde vas, qué obligaciones tienes de tributar en esos países, en esas naciones, o solamente concentrarte en el caso mexicano primero que nada? Yo creo que primero tienes que revisar el tema de negocio, que realmente
sea un país competitivo y que tengas seguridad del negocio que vas a realizar, y posteriormente revisar todos los efectos fiscales que se van a detonar para poder decidir, tener en cuenta los elementos que van a generarse para que consideres los efectos fiscales correctamente en México. Y si consideras que debe ser apoyado de la mano de un asesor externo con experiencia en la materia internacional. Eso debe ser Desde luego. Yo creo que internamente tienes tu asesor fiscal, y por fuera es muy importante que tengas un asesor fiscal especialista en materia internacional. Por eso es que el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene diversos diplomados, entre ellos el de materia de tributación internacional, así como las comisiones, lo cual ayuda a los profesionistas a poder estar enterados de ese tipo de efectos que se van a detonar en México por estos empresarios que buscan tener inversiones en el extranjero. Ricardo, me gustaría también saber, aprovechando que nos estás dando a conocer este tema, si en este tipo de análisis fiscal que se debe de realizar, si tú recomiendas que se haga o se lleve a cabo de la mano por un asesor externo con experiencia en la materia internacional. ¿Por qué debería ser con ellos? Sin duda, la realidad es que si bien es cierto tienes a tu asesor fiscal de cabecera que está dentro de tu organización, de tu empresa, es importante que siempre te acerques a un especialista en tributación internacional para que te pueda dar las guías y los efectos correctos que se van a aplicar principalmente en tus efectos fiscales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de este análisis a grandes rasgos? Es confirmar si las utilidades obtenidas mediante estas entidades o figuras jurídicas se deberán acumular en el momento en el que se obtengan o hasta que las mismas sean distribuidas a las personas físicas o morales residentes en México, ¿no? Sí, sobre todo esto cambia a partir de 2020, ¿no? Cuando Correcto. La autoridad detecta que hay una, pues, ¿cómo le podríamos llamar para que sea más entendible? Una triangulación en el manejo de los impuestos, y aquí hay una inequidad en la tributación en los países donde es el origen del inversor y el destino de la inversión, ¿no? El país donde está invirtiendo. Correcto. La realidad es que en el año 2020 México realizó una reforma fiscal al título sexto de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual habla de las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes, coloquialmente conocido en el mundo fiscal como refipres, ¿no? Grave es el término porque lo vamos a repetir un buen rato. Exacto, en donde se excluyó de dicho capítulo a las entidades extranjeras transparentes fiscales y a las figuras jurídicas para incluirlas en el artículo 4A y 4B de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Ahora, estos cambios se dieron como consecuencia de la acción 3 de BEPS publicada desde octubre del 2015. 5 años antes. Exacto, que trabajaron en conjunto la OCDE y el G20. Y bueno, ahora se podría estar preguntando ustedes, ¿qué es la OCDE y qué es BEPS, no? Claro, sí. En resumen, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la que México es parte. Y BEPS, bueno, es un acrónimo en inglés que significa Base Erosion and Profit Shifting, o que en español se traduce como la erosión de la base gravable y el traslado de beneficios. Ahora, ¿qué sucedió? Pues bueno, los contribuyentes a lo largo del mundo utilizaban los tratados internacionales y vacíos legales para erosionar la base tributaria de sus actividades, y tomando en cuenta que la legislación internacional no ha sufrido grandes cambios en los últimos 50 años, realmente era necesario ajustarlo a la actualidad. Tanto el G20 como la OCDE emitieron el Plan de Acción BEPS, que incluye 15 acciones con nuevos estándares internacionales, así como medidas concretas para hacer frente al fenómeno de la erosión de la base gravable y traslado de beneficios, sugiriendo la implementación de reglas antiabuso. ¿Cuál es el fondo de esta acción de la que hablamos con anterioridad? Es decir, ¿qué pretendía el legislador y la autoridad fiscal cuando se suman a estas recomendaciones de la OCDE, por ejemplo? En resumen, es tener una regla de antidiferimiento para que las compañías controladoras en el extranjero, denominadas en inglés como Control Foreign Corporation o CFC, no puedan diferir la acumulación de los ingresos hasta el momento de su distribución a los accionistas, y que lo tengan que acumular el ingreso en la casa matriz al momento en el que lo obtengan dichas compañías controladoras. Bueno, y yo preguntaría si ya todo esto que nos has planteado como inversionista mexicano, me pongo en el papel de un inversionista mexicano, ¿cómo me afectan a mí estos cambios y qué debo tomar a consideración? Muy bien, y bueno, yo creo que entrando en materia, en el caso de que seas una persona física o una persona moral que sea residente en México, o en el hipotético caso que también tengas un establecimiento permanente en México de un residente en el extranjero, y que algunas de esos tres contribuyentes decidan invertir en el extranjero, en una entidad extranjera o figura jurídica, deberá revisar diversos aspectos
para confirmar si le resultan aplicables los efectos de transparencia o de refipres anteriormente mencionados. Primeramente, se deberá confirmar si la inversión se realizó mediante una entidad extranjera o mediante una figura jurídica. Esto se incluyó, esta definición, en el artículo 4A y lo puedes encontrar en el segundo párrafo de este artículo, el cual define que las entidades extranjeras son las sociedades y demás entes creados o constituidos conforme al derecho extranjero que tienen personalidad jurídica propia, o personas morales constituidas conforme al derecho mexicano y que sean residentes en el extranjero. Me detengo un poquito. ¿Qué es personalidad jurídica propia? Muy buena pregunta. Fíjate, la personalidad jurídica propia se puede considerar como la identidad jurídica mediante la cual se reconoce que una entidad, asociación o empresa cuenta con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. Y que es una sociedad residente en el extranjero, porque también menciona ese concepto. Sí, qué interesante, ¿no? La verdad es que la realidad es que cada una de las legislaciones extranjeras deberá de dar este tratamiento conforme a su ley doméstica. Por ejemplo, sí. En México, de acuerdo con la fracción segunda del artículo 9 del Código Fiscal, se nos establece que las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva se consideran residentes en territorio nacional, por lo que a contrario censo se podría decir que las personas morales que no tengan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva se consideran residentes en el extranjero. ¿Y qué se considera como sede principal de negocio o una dirección efectiva? ¿Es que las instalaciones físicas o la razón social establecida legalmente en el país? Fíjate que esa es otra muy buena pregunta que bueno, aquí nos ayuda el artículo 6 del reglamento del código, el cual nos establece que se considera la administración principal del negocio o su dirección efectiva cuando en territorio nacional se encuentren la o las personas que tomen o ejecuten las decisiones de control, dirección, operación o administración de la persona moral y las actividades que ella realiza. Por eso es tan importante, Víctor, ¿dónde están las personas que toman las decisiones? Porque muchas veces yo puedo constituir una entidad en el extranjero, inclusive tener el mismo problema, porque tengo al Board of Directors tomando decisiones aquí en México y eso me podría también generar una distorsión fiscal, ¿no? Profundizando un poquito más en el tema, cuando hablas de figuras jurídicas extranjeras, suena como si estuviéramos hablando que de fideicomisos, de una asociación, es decir, ¿cómo lo podemos esto clarificar para ser más precisos? Desde luego, creo que es un buen punto porque la ley te habla de las entidades extranjeras y las figuras jurídicas. En el mismo artículo 4A se te define que estas son los fideicomisos, las asociaciones, los fondos de inversión y cualquier otra figura jurídica similar, siempre que no tengan personalidad jurídica propia. Ejemplos de esto podrían ser las LLP canadienses, los trusts o inclusive contratos de asociación en participación, que en inglés se llaman joint ventures, ¿no? En el extranjero. Oye, cuando platicábamos previamente de este tema, que se me hace muy interesante por lo mismo complejo que es, surgió un concepto que me gustaría que me ayudaras a precisar. Hablábamos de transparentes fiscales. ¿A qué se refiere en ese momento cuando estamos hablando de la inversión extranjera? Al respecto de esto, el tercer párrafo del artículo 4A de la ley de impuesto a la renta te establece que se considera que una entidad extranjera o figura jurídica extranjera es transparente fiscal cuando no sean residentes fiscales para efectos del ISR en el país o jurisdicción donde estén constituidas, donde tengan su administración principal de negocios o su dirección efectiva y que sus ingresos sean atribuidos a sus miembros, socios, accionistas o beneficiarios. Pues hasta este momento de la charla, Ricardo, ya definimos, o tú nos ayudaste a definir qué es la entidad extranjera y la figura jurídica y cuáles de ellas son transparentes. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, Víctor, creo que el principal punto es definir bajo qué artículos o capítulo se le dará tratamiento fiscal a estas inversiones en el extranjero. Entonces, hasta aquí podemos definir que hay dos alternativas que tenemos que revisar para poder entender el efecto fiscal. Uno es la transparencia, que está en el artículo 4B, u otra es el capítulo de refipres, que está en el título sexto de la ley de impuesto a la renta. Refiriéndome al artículo 4B, esto le resulta aplicable a las entidades extranjeras que son transparentes fiscales y a las figuras jurídicas extranjeras, sean transparentes o no. Esto es muy importante. E inclusive, si yo tuviera alguna entidad extranjera transparente fiscal, no por el solo hecho de que la tenga de manera indirecta, va a ser sujeta de este artículo.
Y te lo digo ¿por qué? Porque si en esa participación indirecta existe alguna entidad extranjera que no es transparente fiscal, lo que la ley me lleva es que yo lo debo de gravar conforme al capítulo de Refipres. ¿Esto qué me lleva de complejidad? Bueno, que debo de tener plena certeza de toda la cadena de titularidad de todas las entidades para definir el tratamiento que le voy a dar a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque de manera individual se tienen que revisar sus efectos fiscales. Ahora, si esta entidad extranjera transparente fiscal la tengo, por así decirlo, en Hungría o en Japón, ¿qué es lo que va a generarme a mí como contribuyente? Es que yo debo de acumular los ingresos que obtenga dicha entidad, me los distribuya o no, tenga control o no. Esa es la gran distinción que se generó de cambios en el 2020, porque anteriormente esas entidades estaban en el capítulo de Refipres. Y en el capítulo de Refipres que vamos a tocar más adelante, habla de diversos factores que tienes que ir eliminando y uno de ellos es el control efectivo. En estas entidades extranjeras transparentes fiscales o figuras jurídicas no necesitas tener control para reconocer esos ingresos independientemente de que sean distribuidos o no. Y vámonos segregando. Si es una entidad extranjera transparente fiscal, deberá acumular la utilidad fiscal del año de calendario calculada en los términos del título 2 de la ley de impuesto a la renta. Como lo ves, Víctor, vas a tener que calcular la utilidad conforme a reglas mexicanas de una entidad que tienes en el extranjero. Oye, ¿y qué pasa si tengo una figura jurídica extranjera? Bueno, en ese caso, las que no son transparentes fiscales deberán de acumular de igual forma la utilidad fiscal como anteriormente lo habíamos dicho con las entidades extranjeras transparentes fiscales. Del año calendario. Del año calendario. Y si es una figura jurídica extranjera transparente fiscal, a diferencia de las dos anteriores, sí, deberás de acumular los ingresos y deducir los gastos e inversiones que realizó siempre que sean deducibles en México. Esto es algo importantísimo porque la realidad es que siempre vas a tener que estar volteando a ver la legislación mexicana en la determinación de la utilidad fiscal y de los ingresos y los gastos que se están reconociendo en México, ¿no? Por las actualizaciones que van haciéndose, ¿no? Exactamente. Algo importante es que deberá llevar contabilidad o documentación que permita comprobar sus gastos e inversiones de las entidades extranjeras transparentes fiscales o figuras jurídicas extranjeras. Asimismo, deberá estar a disposición de las autoridades fiscales dicha contabilidad, ya que en caso de no tenerlas, no se permitiría la deducción de los gastos y de las inversiones. Bueno, y eso afecta justamente tu proyecto que estás desarrollando. Así que lo ideal aquí me parece, por lo que te estoy escuchando, es la disciplina. O sea, el llevar a cabo el proceso adecuadamente, formal, asesorado por un experto, y creo que esa es la parte más importante. Si te parece, Ricardo, hacemos una primera pausa en este podcast y de regreso vamos a hablar un poquito más de este tema. Hoy en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, le estamos invitando a usted que nos escuche para que analice si está invirtiendo o piensa invertir en el extranjero, en entidades extranjeras o figuras jurídicas, pues que no pierda de vista los efectos fiscales de Refipre y transparentes que son importantes de cumplir para que la inversión tenga su mayor rendimiento para el negocio de emprendimiento que usted haya realizado. Vamos a una pausa entonces y regresamos. Ya está aquí el Seminario para la Certificación en Finanzas del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con el tema Finanzas Estratégicas. Participa en los 6 módulos que tenemos preparados para ti en nuestras sesiones a realizarse del 28 de agosto al 13 de septiembre. Hablaremos con expertos sobre análisis e interpretación de estados financieros, evaluación de alternativas de financiamiento e inversión, costos y planeación financiera, administración de riesgos financieros y normas de información financieras o NIF aplicadas a las finanzas. Recuerda que puedes inscribirte de manera individual en el módulo de tu preferencia. Conoce más detalles y costos de inscripción del seminario para certificación en finanzas en la página web y redes sociales del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. O si lo prefieres, asegura tu lugar llamando al 3336 2974 45 extensión 102. Y no olvides que a través del WhatsApp 3329 6770 85 también te brindaremos asesoría. El próximo 18 de septiembre inicia el Diplomado en Auditoría Gubernamental y Control Interno de la Gestión Pública del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Este diplomado
Fue diseñado para preparar a funcionarios públicos de los 3 órdenes de gobierno, personal de firmas de auditores externos, asesores y consultores independientes. Aquí aprenderás los aspectos teóricos y prácticos de los distintos tipos de auditorías aplicables al sector gobierno, y conocerás las principales herramientas relacionadas con el control interno y la gestión de riesgos en materia de gestión pública. El diplomado consta de 8 módulos y se realizará los días lunes y miércoles en sus modalidades presencial y virtual. Inscríbete en el sitio web del Colegio de Contadores o llama al teléfono 33 36 29 74 45. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha el 20% de descuento para exalumnos en la modalidad presencial y 30% de descuento en la modalidad virtual. Y recuerda, facturando tu inscripción a la misma razón social, puedes aprovechar el 3x2 para capacitarte junto con tu equipo de trabajo. Estamos de regreso y les recuerdo que hoy la charla es con Ricardo Cortés Fernández, un experto de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, que nos está ayudando a entender qué hacer cuando se invierte, pues estamos pensando en invertir en el extranjero mediante entidades extranjeras o figuras jurídicas para estar siempre atentos a los efectos fiscales que esto significa. Así que le decíamos en la primera parte de esta charla que pusiera mucha atención en la palabra REFIPRE porque vamos a empezar a tratarla más, o nuestro experto la va a referir más a partir de esta segunda parte del podcast. Así que, Ricardo, si nos puedes ayudar primero para comenzar en esta segunda parte, primero, ¿qué significa REFIPRE? Recordarnos, por favor, el término. Sí, claro. REFIPRE significa régimen fiscal preferente. Entonces, hasta aquí, como veníamos platicando, Víctor, yo como inversionista, primero que tengo que identificar, número 1, si tengo una entidad extranjera o una figura jurídica mediante la cual estoy haciendo la inversión. Oye, ¿estas entidades extranjeras o figuras jurídicas son transparentes fiscales? Si la respuesta es sí, bueno, pues entonces tienes que aplicar el artículo 4B y toda la normatividad de transparencia. Siempre y cuando, por ejemplo, en entidades extranjeras transparentes fiscales indirectas, toda la cadena de titularidad sean otras entidades extranjeras transparentes fiscales o figuras jurídicas. Porque en el caso de que en alguna de esa cadena de titularidad exista alguna entidad extranjera que no es transparente fiscal, debería de aplicar el capítulo de REFIPRES. Y ahora sí, entonces, ¿qué hago con esas entidades extranjeras que no son transparentes fiscales? Bueno, pues tengo que observar el capítulo de REFIPRES. Y este capítulo de REFIPRES tiene 3 pilares desde mi punto de vista, ¿no? Uno de ellos es el control efectivo, el segundo es que los ingresos sean sujetos a REFIPRE y el tercero, que no se aplique una exención que te permite la ley, que le denominamos el business exemption. Y bueno, ¿qué es el control, Víctor? ¿No? Sí, Todos sabemos lo que es el control en muchas cosas, pero para efectos fiscales, la verdad es que la terminología actual es muy amplia. En el 2020, en esta reforma, hubo cambios trascendentales donde ampliaron esta terminación. ¿Por qué? Porque muchos contribuyentes ya venían realizando algunas operaciones y se habían adaptado a la normatividad para no caer en el control. Y bueno, me voy a permitir compartirte Adelante. Cada uno de los puntos que se deben de considerar, que la verdad son muy amplios. Uno de ellos es, si yo tengo una participación promedio diaria en la entidad extranjera que le permita contar con más del 50% del total de derecho a voto de la entidad, automáticamente tengo control. O que le confiera el derecho de veto en las decisiones de la entidad, se requiera su voto favorable para la toma de dichas decisiones, o que dicha participación corresponda a más del 50% del valor de las acciones emitidas por la entidad, automáticamente tengo un control. Tengo control, muy bien. Otro punto es que cuando por algún motivo o acuerdo distinto de los señalados anteriormente, si el contribuyente tiene el derecho a más del 50% sobre los activos o utilidades de la entidad extranjera, o en caso de cualquier reducción de capital o liquidación, en cualquier momento del año de calendario, en ese momento se detona control. También, en el caso de que no se cumplen los porcentajes que ahorita mencionamos, cuando la suma de ambos significa que el contribuyente tiene más del 50% de los derechos referidos. Fíjate qué interesante. Ya le da control también ahí. Totalmente. Y bueno, me incluyen otras dos escenarios en donde me dicen que cuando el contribuyente y la entidad extranjera consoliden sus estados financieros con base en las normas contables que les sean aplicables, también existe control. Y finalmente,
cuando considerando los hechos y circunstancias o cualquier tipo de acuerdo o título o valor, el contribuyente tenga derecho de forma directa o indirecta a determinar unilateralmente los acuerdos de las asambleas o las decisiones de administración de la entidad extranjera, incluso por interpósita persona, de igual manera se configuraría el control. Oye, es tan amplio este control que es sujeto a Refipre. Tengo una duda. Si, por ejemplo, yo tengo una inversión con un porcentaje mínimo con un familiar directo, como un primo, por ejemplo, que él sí tiene el control, ¿yo también debería cumplir con esas obligaciones de las que mencionas? Bueno, es muy buena tu pregunta porque después de la reforma fiscal del año 2020, es importante hablarte de la vinculación. Sí. Y antes de llegar a ese punto, es muy interesante revisar este tema en el control efectivo, ya que para efectos de determinar si existe control efectivo de conformidad con lo que anteriormente habíamos hablado, Ajá. debes considerar todos los derechos que tiene el contribuyente, desde que en este caso podría ser tú, tus partes relacionadas Ajá. y las personas vinculadas, sin importar la residencia fiscal o el lugar de constitución de todas estas personas que estamos hablando. Y eso es interesante porque yo te preguntaría, ¿a qué grado es la participación de la persona de la que me estás preguntando? Exacto. Si me dices, oye, hasta un tercer o cuarto grado, te voy a explicar lo siguiente. En el caso de las partes relacionadas y personas vinculadas, se encuentran obligadas a cumplir con las disposiciones de este capítulo, sin importar que por sí mismas no cumplan con el requisito de tener el control efectivo sobre la entidad extranjera de que se trate. En el caso de que los derechos estén bajo el control de una figura jurídica, se considera que los mismos le pertenecen al contribuyente o a una entidad extranjera en proporción a su participación sobre la misma. ¿Por qué es interesante este tema de la vinculación? Porque la vinculación es si una de ellas ocupa cargos de dirección o de responsabilidad en una empresa de la otra, si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios, si se trata de tu cónyuge, de la persona que vive en concubinato contigo, si es tu familiar consanguíneo en línea recta ascendiente o descendiente colaterales, o por afinidad hasta el cuarto grado. Hasta el cuarto grado. Cuarto grado, eso Muy que me amplio. representa hasta tus primos. Sí, claro, muy amplio. Entonces, si anteriormente, si yo no tenía control, yo decía, bueno, ya no hago caso del capítulo de Refipres y automáticamente me bajo de esta disposición. Hoy en día, con la reforma, si yo formo parte de una entidad extranjera que no es transparente fiscal y yo tengo una participación ahí donde no tengo control, pero alguna persona vinculada conmigo lo tiene, debo de cumplir con estas disposiciones y me afectan en mis cálculos de impuestos. Muy bien, entonces se consideran ingresos sujetos a Refipres los que no están grabados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75% del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México. Esto aplica incluso cuando se dé por la aplicación de alguna disposición legal, reglamentaria, administrativa, de alguna resolución, autorización, devolución, acreditamiento o cualquier otra cosa que se te ocurra, Víctor. Ajá. No se considera de igual manera en esta determinación el impuesto sobre dividendos, tampoco se incluye el ajuste anual por inflación en los cálculos o las ganancias o pérdidas cambiarias realizadas en estas compañías. Ahora bien, para determinar si los ingresos se encuentran sujetos a Refipres, se considera la utilidad o la pérdida que generan todas las operaciones realizadas en el año de calendario por cada entidad extranjera de manera individual. Se consideran todos los impuestos pagados por la entidad extranjera para la determinación, sin importar que los mismos se paguen en un país o jurisdicción distintos al de su residencia y también a diferentes niveles de gobierno. No se considera que un impuesto fue pagado, entre otros, cuando el mismo se realizó mediante el acreditamiento de impuestos sobre la renta o estímulos fiscales. Hasta aquí podríamos decir que de manera directa esta sería la manera en la que tendríamos que determinar si un ingreso está sujeto a Refipre o no. Existe otra opción que es el de comparar la tasa estatutaria, que en lugar de comparar el impuesto pagado por la entidad extranjera frente al impuesto que se causaría y pagaría en México, podrás comparar la tasa estatutaria del impuesto sobre la renta del país o jurisdicción de su residencia fiscal con la tasa que le corresponda a cada contribuyente. En estos casos, no se consideran ingresos sujetos a Refipre cuando dichas utilidades estén grabadas con una tasa igual o mayor al 75% de las tasas mencionadas anteriormente. Siempre y cuando podrás hacer este comparativo, Víctor, siempre y cuando cumplas con las siguientes condiciones. Tiene limitaciones. Tiene limitaciones, como toda la vida y más en lo la fiscal. práctica fiscal. Sí, claro. Número 1 es que sean gravables todos sus ingresos, salvo los dividendos del mismo país o jurisdicción.
Segundo, sus deducciones sean o hayan sido realmente erogadas a condición de que se acumulen o deduzcan respectivamente en los mismos momentos. Tercero, que la entidad extranjera no esté sujeta a algún crédito o beneficio fiscal en su país o jurisdicción de residencia que reduzca su base imposible o impuesto. Cuarto, que el país o jurisdicción tenga un acuerdo amplio de intercambio de información en México. Y quinto, siempre que la entidad extranjera no esté sujeta a diversas tasas estatutarias en su país o jurisdicción de residencia. Entonces, hasta aquí las cosas, Víctor. En el caso de que tú tengas control efectivo y que los ingresos califiquen como sujetos a Refipre, aún tendríamos que revisar si le podríamos excluir del capítulo de Refipres a través del Business Exemption. Muy bien, eso nos lo podrías explicar también. Desde luego. ¿Y qué es este Business Exemption, Sí. no? El Business Exemption es la posibilidad de que podamos excluirlo de este capítulo cuando realizo actividades empresariales, ¿sí? No obstante, como todo, tiene limitaciones, Claro. ¿no? ¿Y cuáles son estas? No te aplica el Business Exemption si tus ingresos pasivos representan más del 20% de la totalidad de los ingresos que tú tienes. Primer candado. Primer candado. Segundo, cuando más del 50% de los ingresos de la entidad extranjera tengan fuente de riqueza en territorio nacional o hayan representado una deducción en México directa o indirectamente. Ahora, ¿qué se consideran ingresos pasivos? Ingresos pasivos son los intereses, los dividendos, las regalías, por ejemplo, las ganancias en la enajenación de acciones, títulos, valor o bienes intangibles. Podríamos hablar también de las ganancias provenientes de operaciones financieras derivadas, las comisiones y mediaciones, y algo bien interesante que podrías decirme, pero oye, esto realmente no es un ingreso pasivo, pero ¿por qué lo está mencionando la ley, no? Ajá. En este caso son los ingresos provenientes de la enajenación de bienes que no se encuentren físicamente en el país o jurisdicción donde se resida o se ubique la entidad, y los ingresos provenientes de servicios prestados fuera de dicho país o jurisdicción o a personas que no residan en dicho país o jurisdicción, así como los ingresos derivados de la enajenación de bienes inmuebles, los derivados del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y los ingresos percibidos a título gratuito. Todos estos se consideran como ingresos pasivos. Y a todo esto, ya prácticamente acercándonos al final del tema, ¿qué aspectos se deben de considerar en este régimen? Bueno, este régimen tiene diversos puntos a considerar. Por ejemplo, uno de ellos es de que el resultado fiscal se determina con base en la moneda extranjera y deberá convertirse a la moneda nacional con el tipo de cambio al último día del ejercicio. De igual manera, las pérdidas fiscales solo podrán disminuirse de las utilidades fiscales de ejercicios posteriores que tengan la misma entidad extranjera que la generó de acuerdo con el artículo 57. Algo que no se menciona en la transparencia. Si te fijas, y tratándose de figuras jurídicas extranjeras, transparentes fiscales, solo ahí me reconoce la posibilidad de acumular el ingreso, disminuir los gastos y las inversiones. No me reconocen en la transparencia la aplicación de una pérdida fiscal, lo cual no lo establece la ley, pero en el capítulo de Refipres sí se menciona que puede ser con posterioridad. ¿Qué obligaciones nos quedan pendientes de saber de este capítulo de la ley? Algo muy importante a conocer es que debemos de presentar una declaración informativa, la cual, si no se presenta, me lleva a dos escenarios trágicos. Uno es que yo debo de acumular la totalidad de los ingresos sin deducción alguna y que también puedo caer en una responsabilidad penal. Algo importante también a saber es que una vez que determinas la utilidad de Refipre, es una utilidad cedular, no se integra a los demás ingresos y, bueno, me permite el acreditamiento de los impuestos pagados en el extranjero independientemente de a qué nivel o en qué jurisdicción se hubieran pagado. Y la verdad es que esta parte es muy benéfica porque sí te ayuda a eliminar la doble tributación. ¿Cuándo se tiene que presentar? En el mes de febrero del siguiente año. Igual, ante las oficinas autorizadas, ¿cómo sería? De hecho, fíjate que es un poco complicada esta disposición, inclusive el tratamiento de cómo se realiza esta informativa es compleja. Ajá. A veces tienes que bajar algunos software que ya no se encuentran en el mercado y la realidad es que sí nos lleva un poco de complejidades el poderla presentar. Pues hemos llegado a la parte final de este podcast. Si nos pudieras, de favor, contador, darnos un resumen general de esta amplia explicación. Ricardo Cortés Fernández, ¿cuál sería como tu cierre? ¿Cómo podríamos esquematizarlo desde la A a la Z para poder entenderlo más rápido? Sí, la realidad es que son temas muy complicados. No les voy a mentir que es un tema complejo para la práctica. No obstante, como bien lo decías, Víctor, el colegio tiene la Comisión Fiscal Internacional y el Diplomado de Tributación internacional, que ahí se tratan estos temas. Pero, ¿qué te recomendaría? Si yo soy un inversionista
ahora que invierto en el extranjero, ¿qué debo de reconocer a grandes rasgos? O sea, haciéndote un mapa mental de cada una de las disposiciones que debemos de cuidar, ¿no? Primeramente, como decíamos, ¿esa inversión la realizo a través de una entidad extranjera o a través de una figura jurídica? Siguiente punto, ¿estas entidades o figuras son transparentes fiscales? Si la respuesta es sí, pues entonces me va a aplicar el artículo 4B de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Si no es transparente fiscal la entidad extranjera, entonces tendré que revisar el capítulo de Refipres. Ahora bien, quedándome en la transparencia, ¿cómo voy a reconocer esos ingresos? Bueno, pues de acuerdo con la participación que tenga directa o indirecta. Oye, ¿tengo participación indirecta en esas figuras jurídicas extranjeras o entidades extranjeras transparentes fiscales? Sí. ¿Existe alguna entidad extranjera que no sea transparente fiscal? Si la respuesta es no, debo de atender de nuevo el artículo 4B. Si la respuesta es sí, sí existe una entidad extranjera que no es transparente fiscal, pues entonces de nuevo tendré que irme al capítulo de Refipres. Si tengo una entidad extranjera transparente fiscal, deberé de reconocer la autoridad fiscal del ejercicio. Si es una figura jurídica extranjera, de igual manera. Si es una figura jurídica extranjera transparente fiscal, pues entonces tendré que reconocer los ingresos, gastos e inversiones que yo realice. Esto en la proporción en la que les corresponda en su participación. Tenga o no el control efectivo. Esto es muy importante. Y evidentemente se distribuyan o no se distribuyan los ingresos. Eso es algo muy importante a tomar en consideración en los dos capítulos. Ahora bien, me voy al Refipre. Oye, tengo una entidad extranjera que no es transparente fiscal y tengo el control efectivo de esta entidad, ya sea yo o alguna persona, parte relacionada o vinculada. Si la respuesta es sí, el siguiente paso sería confirmar, oye, esos ingresos están grabados con un ISR inferior al 75% del ISR que se causaría y pagaría en México, o no lo están grabados por alguna disposición reglamentaria. Si la respuesta es no, pues no te aplica el Refipre. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta a realizarnos es, oye, ¿podría aplicar un business exemption? Si la respuesta es no, pues automáticamente tendría que hacer el cálculo de Refipre y acumular los ingresos conforme a este título. Como lo ven, es algo complejo, pero la importancia de esto es que deberé de acumular el ingreso independientemente de que me lo distribuyan o no. Y si no cumplo con las disposiciones fiscales, me puede llevar a que debo acumular el ingreso sin deducción alguna. O dos, puede convertirse en un tema penal. Pues ahí está la recomendación. Creo que lo más importante, ya lo sabe, como se lo hemos dicho a lo largo de estos episodios en los diferentes podcasts, es acérquese al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Si usted tiene alguna duda, los integrantes de las comisiones están ahí para apoyarle, pero lo más relevante es que usted tendrá acceso a estos cursos, diplomados, capacitaciones y preparaciones para saber esto, porque cuando ya hablamos de inversiones en el extranjero, maestro, no me dejarás mentir, estamos hablando de las grandes ligas. Ya tenemos que estar preparados también para ese escenario, competir como los grandes, prepararnos como los grandes, ¿no? Jugar en el extranjero de locales. Ándale, jugar en el extranjero de locales. Muy buena reflexión. Pues te agradecemos muchísimo la charla en esta ocasión. Ricardo Cortés Fernández, maestro de análisis tributario por la Universidad de Guadalajara, por toda tu experiencia y por tus conocimientos hoy en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar contigo, Víctor. Gracias. Y a usted, gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Cuídese mucho, pásela bien. Le esperamos en la siguiente emisión de este podcast. Hasta luego. Gracias. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!